La sincronicidad es ese extraño poder que tiene la vida para hacer coincidir cosas que, en teoría, no deberían encontrarse. Es cuando un pensamiento aparece justo antes de que ocurra algo relacionado, cuando una persona llega en el momento exacto, cuando una frase escuchada por casualidad responde a una pregunta que llevabas días guardando. No es magia en el sentido sobrenatural, pero tampoco es simple azar ciego. Es esa sensación profunda de que ciertos momentos se alinean con una precisión sorprendente, como si el mundo por un instante respirara al mismo ritmo que tú. La probabilidad de escuchar este discurso ahora mismo es un ejemplo perfecto. Podrías estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, siguiendo miles de caminos distintos. Sin embargo, por una cadena de decisiones, eventos y coincidencias, algunas tuyas, otras completamente externas, terminaste aquí, en este punto exacto del tiempo. A veces pensamos que los grandes encuentros de la vida son fruto del esfuerzo o de un plan claro, pero muchas veces son resultado de una sincronía improbable, un mensaje llegado en el momento justo, una intuición que te empuja a buscar algo, un impulso que te hace abrir una página sin saber por qué. Todo eso compone un tipo de orden silencioso que solo se reconoce al mirar hacia atrás. La sincronicidad funciona así. No rompe las leyes de la física, pero atraviesa la experiencia humana con una fuerza imposible de ignorar. Es la matemática del azar, cuando se transforma en significado. Es cuando lo improbable no solo ocurre, sino que ocurre de una manera que te habla. La ciencia del azar nos dice que cualquier resultado, incluso uno muy raro, puede aparecer si se dan las condiciones suficientes. Pero la sincronicidad añade una dimensión más humana, la conexión. La sensación de que ese resultado improbable tiene algo que ver contigo, con tu historia, con lo que estás viviendo ahora. Cuando hablamos del poder de la sincronicidad, no hablamos de un destino fijo ni de fuerzas invisibles que manipulan cada detalle. Hablamos de algo más sencillo y a la vez más profundo: la capacidad del ser humano para reconocer patrones, para sentir significado en medio del caos, para descubrir conexiones donde otros solo ven ruido. Y lo más fascinante es que muchas veces esos patrones no son inventados, son reales, ocurren, están ahí. La vida tiene una forma curiosa de encajar piezas que parecen inconexas, como si la realidad tuviera giros narrativos, igual que una buena historia. Cualquier persona lo ha vivido alguna vez. Pensar en alguien y que te llame, estar buscando una respuesta y que aparezca en una conversación casual, recordar un lugar y encontrarte una imagen de él al día siguiente, sentir que una experiencia llega exactamente cuando la necesitabas. No importa si lo llamas azar, intuición, coincidencia o sincronicidad. Lo cierto es que estos momentos revelan algo esencial: que la vida no es una línea recta, sino un campo de posibilidades que se cruzan, se tocan y a veces producen chispas de sentido. Así que la probabilidad de escuchar este discurso no es solo una cuestión matemática, es un recordatorio de que, en un mundo lleno de caminos posibles, algunos encuentros ocurren con una exactitud que parece escrita, y cuando eso pasa, la sincronicidad no necesita explicación técnica, basta con sentirla, porque ese instante, este instante, es la prueba de que lo improbable también tiene su propio modo de hacerse presente. Y cuando lo hace, nos invita a despertar, a prestar atención, a reconocer que la vida, incluso en sus accidentes, sabe sorprendernos con una precisión que parece hecha a mano. La sincronicidad no es solo un fenómeno externo que aparece desde afuera para guiarnos o sorprendernos. Es,
en gran medida, un producto directo de la autoconciencia, es decir, de la capacidad humana para observarse a sí misma, para reconocer significados, para darle coherencia a lo que ocurre y para detectar conexiones que otros pasarían por alto. La sincronicidad no existe sin un observador consciente, porque es la conciencia la que convierte una coincidencia en un mensaje, un cruce casual en una señal, una simultaneidad en un sentido. Cuando una persona desarrolla autoconciencia, cuando empieza a sentirse a sí misma, a notar sus pensamientos, sus emociones, sus preguntas internas, también se vuelve más sensible a lo que ocurre a su alrededor. De repente, el mundo deja de ser un simple ruido de eventos sueltos y se transforma en un campo de resonancias. Ya no estás viviendo en automático, estás despierto, atento, presente. Y esa presencia hace que ciertas coincidencias que antes pasaban desapercibidas, ahora tengan un brillo particular. No es que el universo las mande, es que tú has afinado tu percepción lo suficiente como para captarlas. La autoconciencia funciona como un filtro que organiza el caos exterior. Cuando sabes en qué estás pensando, qué estás buscando, qué necesitas, qué te preocupa o qué deseas, tu mente, de manera silenciosa y muy natural, empieza a reconocer patrones que encajan con tu estado interior. Esto no significa inventar conexiones, significa descubrirlas. Igual que alguien enamorado ve señales por todas partes de la persona que ama, o alguien que está aprendiendo un concepto, empieza a encontrarlo repetido en libros, conversaciones, películas. No porque antes no estuviera allí, sino porque ahora tiene un foco interno que lo hace visible. La sincronicidad se alimenta de esa misma dinámica. Cuando tu interior está lo suficientemente claro, empiezas a atraer o a notar eventos que reflejan ese interior. No ocurre porque seas especial, ni porque el universo esté girando alrededor de ti, sino porque la autoconciencia crea un campo de atención que ordena el ruido del mundo en una narrativa coherente para ti. Y eso es lo más asombroso, que basta con estar consciente de ti mismo para que la realidad empiece a parecer más conectada, más simbólica, más sugerente. En cierto sentido, la sincronicidad es el lenguaje natural entre tu mente y tu experiencia del mundo. Es la conversación silenciosa entre lo que eres por dentro y lo que ves por fuera. Cuanta más autoconciencia tienes, más fino es ese diálogo. Cuanto más presente estás, más claramente oyes las resonancias. Y por eso, cuando una persona atraviesa momentos de claridad, transformación o búsqueda profunda, suelen aparecer coincidencias significativas, porque está alineada consigo misma, y esa alineación ilumina coincidencias que antes no tenían espacio para ser percibidas. Decir que la sincronicidad es producto de la autoconciencia no le quita misterio, porque implica que el mayor poder no está en el afuera, sino en la capacidad interna de despertar, de ver, de escuchar. La sincronicidad entonces no es un espectáculo del universo, es un espejo de tu propio nivel de presencia. Y cuando conectas contigo mismo, cuando sabes quién eres y qué estás viviendo, el mundo responde de una forma que parece diseñada. No porque la realidad cambie, sino porque tú, al volverte consciente, empiezas a ver la danza oculta que siempre estuvo allí. Entre más autoconciencia desarrollas, mayor sincronicidad aparece en tu vida, y no porque el mundo cambie mágicamente a tu favor, sino porque tú te conviertes en alguien capaz de notar, interpretar y aprovechar patrones que antes pasaban invisibles. La sincronicidad no aumenta porque la realidad produzca más coincidencias, sino porque tu percepción se vuelve más fina, más despierta, más receptiva. Es como ajustar la antena interna.
Las señales siempre estuvieron ahí, pero solo cuando tu conciencia se expande empiezas a escucharlas con claridad. Cuando una persona vive en automático, la vida se siente fragmentada. Los días son una serie de eventos aislados, sin relación aparente. Pero cuando la autoconciencia crece, esos mismos eventos comienzan a mostrar conexiones, ritmos, repeticiones significativas. De pronto descubres que un pensamiento que te visitó por la mañana se refleja en una conversación horas después, o que una duda profunda recibe una respuesta inesperada de la frase de un desconocido. No es que el universo haya intervenido especialmente, es que tu mente, al estar despierta, reconoce la afinidad, la correspondencia, la coincidencia cargada de sentido. La autoconciencia amplifica la sincronicidad porque te vuelve más coherente por dentro. Y cuando hay coherencia interna, lo que percibes afuera también parece alinearse. No porque el mundo se doble a tus deseos, sino porque tú dejas de dispersarte en 1000 direcciones y empiezas a ver con una mirada unificada. Una persona autoconsciente sabe qué siente, qué busca, qué teme, qué necesita. Y esa claridad actúa como un imán perceptual, atrae información, situaciones y encuentros que resuenan con su estado interior. La sincronicidad crece en esa resonancia. El mundo no cambia, cambias tú, y por eso lo ves distinto. Además, entre más consciente eres de ti mismo, más sensible te vuelves a las pequeñas variaciones del entorno. Detalles que antes hubieras ignorado ahora destacan. Frases oídas al azar, símbolos, números, nombres, momentos repetidos. Pequeños fragmentos del día a día que, organizados por tu nivel de presencia, adquieren un significado nuevo. La mente humana, cuando está atenta, es como un radar activo, detecta patrones incluso en lo aparentemente caótico. Y cuando tus preguntas internas, tus emociones y tus intenciones son claras, esos patrones se vuelven profundamente personales, casi íntimos, como respuestas codificadas en el flujo cotidiano de la vida. Entre más autoconciencia tengas, más notarás que la sincronicidad no depende de fuerzas externas, sino de tu propia capacidad de observar sin distracción, sin prisa, sin ruido mental. Cuando estás consciente, incluso los eventos mínimos pueden encajar en una narrativa significativa. Cuando estás inconsciente, incluso los grandes mensajes pasan desapercibidos. Por eso la sincronicidad no es un fenómeno que visita a unos cuantos elegidos. Es una habilidad perceptiva que todos poseemos, pero que solo florece cuando la conciencia se abre. Al final, la fórmula es simple y humana. Más autoconciencia produce más sincronicidad, porque cuanto más presente estás en tu propia vida, más claramente ves cómo todo está conectado. Y esa sensación de conexión, esa danza entre tus preguntas internas y los eventos externos, no solo transforma tu percepción del mundo, sino que te ayuda a tomar decisiones más alineadas, a confiar más en tu intuición y a vivir con la certeza de que no estás moviéndote dentro de un caos ciego, sino dentro de un campo vivo, donde cada paso revela algo que vale la pena escuchar.